noches. Mi nombre es Irene Araya González. Soy ingeniera forestal y administro el Parque Internacional de la Amistad en el área de conservación La Amistad Pacífico. Primero quiero agradecerle a Finca Cántaros por permitirme este espacio para traerles una charla sobre la gestión de los parques nacionales desde una perspectiva bioética. Es un espacio muy importante y lo agradezco porque está desde el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales que se celebró el 24 de agosto. Preparé una presentación y espero que sea de gran utilidad y de agrado de ustedes el tema que les comparto. Vamos a ver si ahora sale. Listo. Como les comentaba, bueno, el tema que pretendo introducir es un poco esta visión bioética, en este caso de los parques nacionales y cómo es la gestión desde una connotación bioética. Para ello, es importante primero conocer un poco el concepto de lo que es la bioética desde la perspectiva ambiental, por supuesto. Para algunos el tema puede ser conocido, para algunos un poco menos conocido, y por eso es importante el tema, el concepto de la bioética en sí. Hay dos autores importantes que trajeron el concepto de la bioética desde sus inicios y que son dos conceptos que a mí me gustan mucho precisamente porque abordan el concepto de vida de forma integral. El primero es Fritz Jarr, que en 1927 hablaba de la bioética como una disciplina que permite la asunción de los deberes morales, no solamente referida a los seres humanos, sino que también a todos los seres vivos. La caracterizaba como una disciplina académica necesaria, como una actitud moral necesaria y como una disciplina que reconoce y respeta toda la vida y sus interacciones, que resalta las obligaciones profesionales en el ámbito moral. Ya más adelante, en 1970, Fritz Jarr, Van Potter, es al que le aluden el nacimiento de la bioética como el padre de la bioética, y él la definía como esa disciplina que sirve como un puente hacia el futuro, donde se respeta la fragilidad de la red de la vida y que pueda ampliar sus conocimientos para incluir la naturaleza de la vida, el hombre y la relación con los mundos, el mundo biológico y el mundo físico. La disciplina que puede decirnos qué es lo que podemos hacer y debemos hacer para poder sobrevivir y qué no podemos y no debemos hacer si esperamos mantener y mejorar la calidad de vida. Por eso estos dos conceptos son muy necesarios en el ámbito ambiental, en la gestión de los parques nacionales. La bioética como esa concepción ética con respecto a todo lo que tiene relación con la vida. Posteriormente, el concepto de bioética se va encaminando un poquito más en las ciencias de la medicina y la salud. Tenemos un concepto ya más reciente, en el 2018, que dice que es un estudio sistémico de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud. La finalidad es un análisis racional de los problemas morales ligados al medio ambiente, a la ecología, como ese todo natural, que tiene una amplia vinculación con el derecho. En el 2002, Antonio Marlaska la define como esa disciplina de base secular, laica, plural e interdisciplinaria que permite un debate de profundidad en los distintos dilemas bioéticos que se presentan. Personalmente, yo la bioética la defino como esa ciencia interdisciplinaria que a través de un análisis sistemático, racional, filosófico, visibiliza los dilemas morales que surgen del actuar humano en todos sus ámbitos, ambiental, de salud, de educación, tecnológico, de investigación, entre otros, con la finalidad de conducir responsablemente las decisiones humanas, las cuales en todo momento impactan toda forma de vida y las interacciones.
Resalto la palabra ambiente porque precisamente la bioética en esta charla está referida a la gestión en parques nacionales y por consiguiente en la biodiversidad. Algunos rasgos principales de la bioética como disciplina es que es interdisciplinaria. Como mencionaba, atañe, transversaliza todas las profesiones y todos los quehaceres, porque todo tiene repercusiones sobre la vida. Todo actuar va a tener consecuencias sociales y ambientales. Avances científicos, tecnológicos y otros tienen que mirarse desde una perspectiva bioética. Además es prospectiva porque su campo de acción está siempre dirigido hacia el futuro de la humanidad y el mundo que van a heredar las futuras generaciones. Es global porque las actuales circunstancias también preocupan. La forma de comunicación y las relaciones con los diferentes países y culturas hacen que sea de gran importancia y aplicación porque también hay efectos a todo tipo de población, especialmente poblaciones más vulnerables. Es sistémica porque se organiza con una reflexión coherente y estructurada con principios propios. En esta parte de que es una disciplina sistémica, adiciono pensamientos de Aristóteles que tienen mucha relación con este saber sistémico, y es que, bueno, todo el saber científico exige el cómo y el porqué de las cosas, pero estas cuestiones del cómo y el porqué a través de una demostración de premisas verdaderas y conclusiones demostrativas a partir de principios. En conclusión, la bioética busca proteger las poblaciones vulnerables. Si estamos hablando en la parte de medio ambiente, las poblaciones vulnerables, vamos a hablar de los ecosistemas, de aquellas formas de vida que no pueden comunicarse, igual como nos comunicamos entre humanos, que podemos decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces debemos referirnos a esas poblaciones vulnerables con un mayor cuidado, siempre respetando el cuidado del medio ambiente, la dignidad humana, el progreso de todas las personas, la autonomía de cada persona, incluso de los ecosistemas, la interculturalidad y el respeto. La bioética nace, esto es muy general, nace en 1970. Como en todo, la historia es fundamental para poder determinar nuestro actual. La bioética nace a través, o el cultivo que creó la bioética es a través de todo un malestar generalizado, abusos de poder, afectación a poblaciones vulnerables, entre ellas las atrocidades que se cometían en Alemania nazi, los abusos en investigaciones con seres humanos como una actividad lucrativa. Todas estas actividades sociales o rasgos sociales que se gestaron iban permeando para ir creciendo y dar el nacimiento a la bioética. Los primeros rasgos, digamos, que empezaron a ocurrir fue cuando se creó el Código de Nuremberg en 1947, que ya daba un paso a la protección de los sujetos de investigación. Luego la Declaración de Helsinki, que ya focalizaba el bienestar del sujeto en los procesos de investigación. En 1978, ya con el nacimiento de la bioética, está el informe de Belmont, que planteaba principios bioéticos para la protección de los sujetos de investigación, y ya ahí, pues, a partir de 1970, para la parte de la salud y la medicina, inician normas y reportes que permitían la protección de esas poblaciones vulnerables. En la parte ambiental sucede lo mismo. Hay un componente histórico que es de peso para fortalecer y para crear la bioética en su componente ambiental. Muchos le conocen como ética ambiental, yo lo voy a referir siempre a la bioética. Y en este caso, Rachel Carson, con su libro Primavera Silenciosa, iniciaba estas denuncias de abusos a la naturaleza por el excesivo uso de pesticidas, por el uso cada vez más masivo de los campos de cultivo, todo lo que llevaba a afectar a la fauna silvestre. Aparece también la Revolución Verde,
que inicia en México a través de un boom de lo que era el mejoramiento genético, la agrotecnología, la producción agrícola. Se daba como consecuencia el empleo de técnicas de producción como la selección genética y la explotación intensiva derivada del regadío y la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Claramente, los aspectos negativos de este actuar no tardaron en aparecer. Se daban problemas de almacenaje, excesivo costo de las semillas, tecnología complementaria, una alta dependencia de la tecnología y una supresión casi total de los cultivos tradicionales, además de la aparición de nuevas plagas. Posteriormente, continúan las denuncias por el abuso, digamos, del uso de la naturaleza. Y bueno, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1970 hablaba ya sobre los límites del crecimiento e indicaba en la investigación que realizó o concluía que en poco tiempo la economía y la sociedad mundiales colapsarían por el desbalance entre, por un lado, la producción y consumo crecientes y por otro lado los recursos naturales que son finitos. Después Al Gore también lo mencionaba en su documental Una verdad incómoda, referida a lo que es el cambio climático, y ya muchas voces empezaban a decir que la naturaleza estaba concebida como un conjunto de recursos cuyo valor se define en circulación en el mercado. En última instancia, quien determina el valor de los recursos y el trabajo necesario para aprovecharlos es el mercado. Desde el concepto de sustentabilidad también empieza a cuestionarse, dado que define a los valores de los recursos valor de mercado. Dada esa conmoción ambiental, estos disgustos que han surgido y que aún surgen, por supuesto, entonces se empiezan a dar ciertas respuestas bioéticas y comienzan a surgir por esa conmoción o esta disputa con la naturaleza. Aparece lo que es la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982. Y esta carta reconoce que la vida humana es parte de la naturaleza y que la vida misma depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales. Posterior, el Convenio sobre Diversidad Biológica, en donde define que el objetivo central es la conservación de la o establece muy claramente que las áreas silvestres protegidas, por tanto los parques nacionales, están reconocidos no solo como áreas in situ para la conservación de la biodiversidad, sino que también son fundamentales en las estrategias de mitigación de cambio climático. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas usos que se están dando a la naturaleza tienen estos rasgos bioéticos y resaltan principios como la responsabilidad, el desarrollo sostenible, la justicia distributiva y el principio precautorio. En el país y en materia de gestión de parques nacionales, muchos de en 1995, esta indica que la utilización sostenible hay una utilidad pública e interés social, además propicia un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas. La ley de es el eje central en materia de conservación de los parques nacionales y áreas silvestres protegidas. El objetivo central es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos y distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. De ahí, los esfuerzos que se han venido haciendo en materia ambiental son muy importantes, desde la creación de los parques nacionales
hasta establecer la riqueza biológica como patrimonio de la humanidad bajo el cuidado de cada estado. En materia de parques nacionales, la creación se da durante la Revolución Industrial, donde voces aisladas ya reclamaban la responsabilidad de cada generación para asegurar al menos la protección de algunas zonas representativas de la biodiversidad. El Parque Yellowstone, que es el referente como el primer parque creado a nivel mundial, nace con el objetivo único y exclusivo del esparcimiento de las personas. Posteriormente, dependiendo del contexto social que se esté viviendo, los parques nacionales fueron adoptando otros objetivos. El objetivo de investigación científica, luego se incorpora el ecoturismo, luego ya se reconocen también como reservas, por supuesto, para la conservación in situ de la vida silvestre, que es la base también de futuros productos farmacéuticos, químicos y agrícolas. Entonces, los parques nacionales siguen siendo actualmente los espacios donde se pretende la conservación de la biodiversidad y la representatividad ecológica a largo plazo. Los parques no solo van a garantizar muestras de los ecosistemas, sino que además tienen el deber de proporcionar que se logre la persistencia de la biodiversidad. Se han constituido entonces como la herramienta más eficaz para la conservación de la biodiversidad. Este es el concepto general o el objetivo principal de la creación de los parques nacionales, la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, se han añadido, como mencionaba, objetivos muy importantes, por supuesto, que tienen los parques nacionales. Está, por un lado, la necesidad de mostrar que los parques nacionales contribuyen con el bienestar de los seres humanos. Por otro lado, se les tiene como provisores de servicios ecosistémicos como pesca, silvicultura, como apoyo de la vida en el marco de derechos. Garantiza, por ejemplo, acceso al agua, aire puro, en la regulación de otros ecosistemas importantes, por ejemplo, como manglares que sirven para viveros de peces jóvenes, y además tienen una importante connotación cultural y permiten y propician oportunidades para la recreación como sitios sagrados y senderos para caminatas. Todos estos nuevos objetivos, digamos, añadidos a los parques nacionales, tienen un enfoque siempre antropocéntrico y que a veces puede un poco confrontar el objetivo central, que es la conservación de la biodiversidad. Los parques nacionales, hoy por hoy, deben cumplir, también deben colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible. Los parques nacionales aportan en los objetivos, por ejemplo, en los del fin de la pobreza, en el de cero hambre, en el objetivo de salud y bienestar. También están transversalizados en el objetivo de garantizar agua limpia, en el objetivo, por supuesto, de la protección de los ecosistemas terrestres, de la vida submarina, de acciones por el clima, en la reducción de desigualdades, en la búsqueda de paz y justicia. Y además también se preocupan por incluir a las mujeres y las poblaciones indígenas en la gestión. Entonces, claramente, los parques nacionales ocupan hoy una gran responsabilidad, máxime, que responden a muchos de los objetivos que se establecieron en el desarrollo sostenible mundial. Además, los parques nacionales actualmente pueden garantizar una aplicabilidad real de derechos humanos, como por ejemplo el derecho al acceso de agua potable. Tienen una gran presión porque los ecosistemas que no están protegidos, todo lo que está fuera de un área silvestre protegida, está más amenazado, no solo por la acción humana que ya conocemos, sino también por políticas públicas. A propósito de la pandemia que se está viviendo, gobiernos de diferentes lugares anuncian debilitar o interrumpir las regulaciones ambientales para contrarrestar los impactos financieros. Esto, por supuesto, da lugar a un deterioro del medio ambiente.
aumentando el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones a derechos humanos. Y por supuesto, esto propicia una mayor fragmentación de las áreas importantes para conectar con los parques nacionales. Bajo la gran responsabilidad que tienen los parques nacionales, ¿cómo podemos lograr alcanzar esas expectativas que se tienen de los parques nacionales si se le suman algunos retos que se tienen? Por ejemplo, a nivel mundial, las áreas silvestres protegidas ocupan únicamente el 14.7% de las tierras del planeta y el 10% de sus aguas territoriales son las que están protegidas. De ese porcentaje de áreas de conservación, el 42% únicamente son las que están libres de cualquier presión humana medible. Se le suma además que hay una voluntad política en conservación que sigue siendo baja. Existe una baja inversión que se va agravando para las áreas protegidas. Entre el 25 y el 30% de las áreas se encuentran únicamente bajo manejo activo. Y a pesar de que se van creando más áreas silvestres protegidas o más parques nacionales a nivel mundial, los financiamientos principales están disminuyendo. Los costos y la distribución desigual de los beneficios han sido ignorados y hay una amplia lista, y lamentable por cierto, de áreas silvestres protegidas que se han establecido a través de la reubicación de comunidades locales que frecuentemente son las más pobres y excluidas de la sociedad. En un estudio que se realizó para los guardaparques de Centroamérica, además se visibilizó que en Centroamérica, siendo una de las regiones que albergan algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, los guardaparques realizan su trabajo bajo constante riesgo, con herramientas mínimas, con condiciones laborales precarias y con poco reconocimiento. Más de la mitad de los guardaparques reportan haber sido amenazados por cazadores y el 48% informan haber recibido amenazas por comunidades locales. Tienen una baja seguridad de su empleo, carecen de poco tiempo libre y pocos beneficios. La mitad de los guardaparques centroamericanos que se entrevistaron dijo que pasan solamente de 5 a 10 días al mes con su familia y generalmente las labores que realizan realmente son desde una pasión por la protección de la naturaleza. Casi el 80% se ha encontrado en el trabajo con situaciones que ponen en riesgo su vida, mientras que 2/3 se ha visto con interacciones violentas con personas o animales. Bajo este panorama de la gran importancia que tienen los parques nacionales, no solo ya para la conservación de la biodiversidad, sino también cobijando la aplicación de derechos humanos, sustento económico. Bajo esa gran responsabilidad y bajo las carencias que tienen las áreas silvestres protegidas, no solo del país, sino de Centroamérica y de muchas partes del mundo, la bioética mira a estos parques nacionales y pretende poder enfocarlas desde otros enfoques, valga la redundancia, para poder hacerle frente a los retos que tienen los parques nacionales y poder cumplir con los objetivos centrales de la creación de los parques nacionales. Por ejemplo, la bioética busca que la gestión de los parques nacionales se aleje un poco del enfoque antropocéntrico, busque un enfoque biocéntrico, no solo de cuidado o de protección o de garantía de derechos hacia los humanos, sino hacia todos los seres vivos y las interconexiones. Busca que siempre las gestiones, las decisiones que se tomen estén focalizadas a conservar la biodiversidad, que esas decisiones estén siempre en miras de respetar la fragilidad de la red de la vida. Invita a que en la toma de decisiones se cuestionen posturas utilitaristas en las que surge, entre comillas, esa necesidad de demostrar un valor más allá de los parques nacionales.
Invita también a cuestionar el interés de los valores ecosistémicos desde un enfoque de mercado. Llama a prestar atención cuando se habla de valorar los bienes intangibles. Ciertamente los parques nacionales proveen bienes intangibles, pero es importante tenerlos en la mira porque en la práctica la realidad es un poco más difícil y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la mirada bioética hacia los parques nacionales pretende que la gestión siempre se haga en miras de garantizar integridad ecológica, garantizar vida digna, y cuando hablamos de vida digna no estamos hablando solamente para los seres humanos, sino para las diferentes formas de vida que también merecen tener dignidad. Hablamos de velar porque las decisiones se hagan con justicia social y además que se integre en la gestión, en la toma de decisiones a las comunidades indígenas. Desde esta visión bioética y pensando en todos los instrumentos nacionales e internacionales que permean los parques nacionales, se encuentran principios bioéticos, principios que no están claramente establecidos en esta normativa, pero que es necesario visibilizarlos para poder tomar decisiones y poder responder como garantes de la conservación. La Agenda 2030, la Constitución Política son los cuerpos normativos más importantes porque incluyen todos los principios bioéticos que tienen relación con o atinencia con los parques nacionales. El Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica, siguen también abarcando gran parte de los principios bioéticos que salen a través de la gestión de los parques nacionales. Dentro de esos principios que podemos estar hablando, que tienen atinencia con la gestión de los parques nacionales, tenemos el principio de precaución. Los que somos funcionarios del sistema y los funcionarios o quienes tengan relación con gestión en materia ambiental saben que el principio de precaución es uno de los principios muy importantes. El principio de precaución nos llama a indicar que cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse las medidas precautorias, aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. El medio ambiente, por ser un sistema de alta complejidad, es mal comprendido incluso en términos científicos de toma de decisiones y está altamente amenazado precisamente por esta rápida acción humana, y que además hay esfuerzos lentos para combatir estos problemas. Esos esfuerzos lentos podemos visualizarlos a través de legislaciones tal vez que actualmente no nos permiten o no responden a las situaciones actuales. Entonces, estos esfuerzos lentos para combatir esos problemas que son mucho más rápidos, como el cambio climático, en esos momentos es cuando es preciso apelar a la aplicación del principio de precaución. Es imprescindible en materia ambiental. El principio de diversidad biocultural. Este principio nos indica que para poder conservar es preciso articular la variedad de miradas y modos de habitar que hay en el mundo natural. Entonces, para ello es importante, primero, reconocer que efectivamente hay una gran diversidad, que los problemas ambientales que ocurren no están referidos solamente a humanidad y medio ambiente, sino que se dan entre esos modos de mirar y habitar que son específicos para sociedades y ecosistemas particulares. Es necesario entonces estudiar cada una de esas narrativas, incluida la científica, desde el punto de vista de la ecología humana y de la conservación biológica. Se precisa también complementar las diversas miradas desde también las realidades sociales y políticas actuales para poder mantener los procesos evolutivos e históricos que son constitutivos de la diversidad biológica y cultural. La mayor parte de la biodiversidad se encuentra concentrada en
los territorios indígenas y no en las regiones más desarrolladas. La capacidad de los habitantes indígenas para conservar sus recursos naturales a veces se subestima, pero esto desde un punto de vista bioético constituye una discriminación injustificada que más bien promueve la exclusión de las poblaciones locales y la toma de control se da de los recursos naturales solamente por algunas élites políticas o económicas. Ya hay muchos estudios que demuestran la capacidad que han tenido los territorios indígenas para poder convivir con la naturaleza sin llegar a los abusos que generalmente nosotros sí cometemos. Esta reflexión de la capacidad que tienen los territorios indígenas para poder interactuar con la naturaleza se hace a través de las experiencias, no de la totalidad. Es importante que se entienda que, como sucede en la mayoría, no todos los indígenas conservan, no todos nosotros nos preocupamos por la protección del ambiente, pero sí, por lo menos en la cosmovisión indígena, ya hay experiencias que sí han indicado que efectivamente la visión holística que tienen ellos de la naturaleza es mucho más exitosa que la visión hegemónica que tenemos nosotros. Otro de los principios muy importantes es el principio de progresión, le llamo yo, está contenido en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación, con el fin de lograr el desarrollo progresivo y el cumplimiento del Estado de Derecho en materia ambiental. Los estados deben revisar y mejorar periódicamente las leyes y políticas destinadas a proteger, conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta la evolución de las políticas y el conocimiento científico más reciente. En materia de gestión de parques nacionales es importante que nosotros, los gestores de la conservación, nos sentemos a revisar las leyes que, como vieron, algunas son del 95, la ley es de 1940, revisar esa legislación y ponerla, actualizarla a los conflictos ambientales actuales, a las políticas actuales. Por supuesto, esta revisión legislativa desde un punto de vista bioético para no descuidar ninguno de los actores clave y, por supuesto, en especial, poblaciones vulnerables. El principio de sostenibilidad ecológica y resiliencia y el principio de responsabilidad, otros principios bioéticos que no pueden excluirse en la gestión de los parques nacionales. Estos principios consisten en adoptar medidas legales y de otra índole para proteger y restablecer la integridad de los ecosistemas, al igual que para mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socioecológicos. El mantenimiento de una biosfera saludable para la naturaleza y la humanidad deberán ser primordial consideración. El principio de autopoiesis, que ha sido tocado por Humberto Maturana, es un principio súper atinente a la gestión de los parques nacionales y las áreas silvestres en general. El principio de autopoiesis lo que nos dice es que lo central de los seres vivos es su autonomía. Los humanos, como seres vivos, tenemos autonomía, pero también otros ecosistemas, otras formas de vida tienen su autonomía, se autoconstruyen. Todo lo que se produce en ellos es una construcción propia. La existencia de todo ser vivo ocurre en dos dominios. El dominio de su autopoiesis, de su autoconstrucción, y un dominio relacional, de todo lo que nosotros hacemos, de las políticas, de la toma de decisiones, de actividades sociales. Todo tiene una relación con la autopoiesis. La autopoiesis depende del nicho ecológico. Si este no suple las condiciones necesarias, no habrá autoconstrucción. Los seres humanos, por naturaleza, somos conservadores de modos de vida. Esos modos de vida son los que hay que analizar hoy más que nunca y desde una mirada bioética para garantizar condiciones para que ocurra la autopoiesis y también para ver y cuestionarnos cómo es que está ocurriendo actualmente. Maturana se cuestiona
cómo está viviendo lo que está viviendo, qué modos de vida se están conservando para vivir como se está viviendo. Y estas preguntas son un poco complejas, pero justamente lo que se busca con la bioética es una reflexión crítica para entender qué es lo que está sucediendo y cómo podemos responder sobre estas situaciones. ¿Qué es lo que está viviendo? Bueno, estamos viviendo los seres humanos, está viviendo los ecosistemas. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está el nicho ecológico de todo lo que vive? ¿Qué modos de vida? ¿Cómo es que estamos actuando desde las áreas protegidas, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las comunidades locales? ¿Cuáles son nuestros modos de vida que nos están llevando a propiciar el aumento de las pandemias, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es ese nicho ecológico? ¿Y qué debemos cambiar precisamente para poder seguir garantizando esa autoconstrucción que tienen los ecosistemas, esa autonomía que tienen ellos? El PNUD había hecho un esquema muy interesante que relaciona efectivamente cuando hay un planeta sano, hay población sana. Entonces, esta relación es muy importante para poder entender ese dominio relacional que tenemos con la autonomía que tienen los ecosistemas, de ahí la importancia del principio de autopoiesis en la gestión de los recursos naturales. Como vimos, los parques nacionales, tienen una amplia gama de objetivos que se centran sobre ellos. Que se presentan para los gestores de los parques nacionales, de las áreas silvestres protegidas, de áreas silvestres privadas. Yo voy a mencionar algunos de los principales dilemas bioéticos que se presentan en los parques nacionales. Por supuesto que habrá muchos más dilemas, pero precisamente la bioética lo que busca es visibilizar estos problemas, cuestionar y poder, desde principios bioéticos, tomar las mejores decisiones. Uno de los dilemas es el aprovechamiento. Recientemente se adiciona al artículo 18 de la ley forestal el permiso de aprovechar el agua para consumo humano dentro de los parques nacionales. Hay posturas que están en contra y hay posturas que están a favor. El acceso al agua potable ya es declarado un derecho humano fundamental. Hay entonces una disputa social y ambiental, y la bioética se pregunta entonces, ¿cómo podemos garantizar ese consumo humano? ¿Qué es consumo humano vital? Debemos permitir ciertamente la intromisión, digámoslo así, para poder accesar al recurso que tienen los parques nacionales y las áreas protegidas de agua, para dirigirlo a las comunidades más cercanas, a las que realmente lo necesitan para consumo vital. Es posible, es ético que lo elevemos al uso de riego de cultivos, cultivos extensivos como la piña. ¿Para quién va esa agua? ¿Para qué va esa agua? Entonces, estos son preguntas, son dilemas bioéticos que hay que hacerse para poder gestionar de la mejor forma los recursos. En temas, por ejemplo, de valoración de daño ambiental, las cuestiones o los dilemas bioéticos que se presentan es si es correcto ponerle valor económico a la vida silvestre, qué implicaciones sociales estamos incentivando cuando le ponemos valor económico a ecosistemas. ¿Cuánto cuesta un jaguar? ¿Es ético compararlo con el valor de mercado de un búfalo, de un cerdo? Cuando hay daño ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación debe valorar el daño ambiental, no logra cuantificar los valores no tangibles. Se dice que las áreas protegidas, como lo vimos, garantizan valores no tangibles.
Sin embargo, cuando se trata de valorarlos para hacerlo práctico, no podemos valorarlo en términos económicos. Entonces, ¿cuáles son esos alcances reales? ¿Cuáles son las implicaciones sociales globales de excluir esos valores que por un lado nos llaman a introducirlos dentro de los parques nacionales, pero cuando se trata de gestión no podemos valorarlos en los términos económicos? Entonces, la valoración de daño ambiental es también un dilema bioético si debemos hacerlo únicamente desde esa connotación de mercado, de ponerle valor. En temas de tenencia de tierra, por ejemplo, bueno, los parques nacionales solo permiten ecoturismo, investigación y por supuesto el acceso al agua potable. Al momento de hacer práctico los parques nacionales y los conflictos sociales que se presentan en tiempos, por ejemplo, de pandemia, donde las situaciones económicas para los más vulnerables se vuelven más difíciles todavía, ¿cómo podemos gestionar, cómo podemos hacer para a la persona que está dentro de un área protegida, que tiene cultivos dentro de área protegida y que depende de esos cultivos su supervivencia, cómo desde la gestión y con legislaciones que son un poco tiesas, cómo podemos afrontarlos? Esos son dilemas bioéticos a los que siempre nos enfrentamos los que administramos parques nacionales y áreas protegidas. De ahí la importancia de la bioética. En temas también de turismo y costo ambiental, cómo delimitar la urgencia de proteger ecosistemas vulnerables sin afectar también la carga turística, que es importante para garantizar sostenibilidad económica a las comunidades locales. ¿Quién está por encima de que es primero el turismo? Debemos enfocarnos el turismo porque garantiza desarrollo económico, o nos enfocamos solamente en conservación. Todos estos dilemas son grandes retos a los que nos presentamos. La proporcionalidad, por ejemplo, de la extensión de parques nacionales y su cantidad de funcionarios. Bueno, el personal, por supuesto, no es suficiente, las condiciones de vida que tienen, los riesgos a los que se enfrentan. ¿Cómo es que desde un sistema podemos garantizarles unas mejores condiciones con los retos actuales políticos que se tienen? En herramientas de evaluación de efectividad de manejo, otros de los dilemas que se presentan en los parques nacionales. Estas herramientas se vuelven muy cuantitativas, muy reduccionistas, porque solamente miran este enfoque cuantitativo, anulan todas las particularidades que tiene cada parque nacional. No es lo mismo el Parque Internacional de la Amistad, que es un parque el único internacional en el país, Patrimonio Mundial de la Humanidad, que está bordeado de 7 territorios indígenas. No es lo mismo evaluar la efectividad de manejo de este parque que el parque, por ejemplo, Volcán Poás, que tiene sus particularidades. Así como muy resumida, ¿cómo es la visión bioética y la gestión entonces de los parques nacionales? Algunas de las conclusiones que salen a la luz es que, bueno, la bioética genera ese debate crítico, ético, que aportando criterios busca la protección del medio ambiente para tomar decisiones que a veces no son claras o vislumbran dilemas éticos para su realización. La bioética debe entonces intervenir en la protección pragmática de la vida con concepciones de crítica y autocrítica. Además, la bioética procura que las decisiones de gestión no respondan a unos únicos intereses o pocos intereses, sino que intenta mantener visible la necesidad de proteger en especial poblaciones vulnerables, en este caso los